buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les venimos a presentar el tema de la Revolución Francesa en las ciencias sociales. Mi equipo está conformado por Mariana Sopambo Gil, Bianca Vega, Joana Rojo, Marian Ibarra, Yatsiri Cázares, Tania Báez y Eddie Castro. Y Mayrani Angulo. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia. A la vez se originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época conocida como época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de soberanía popular, y divulgó el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Causas de la Revolución Francesa: el rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo que los hizo también responsables de los desastres económicos que ocurrieran, fueran o no realmente responsables. La desigualdad del régimen feudal. Se estima que de los 23 millones de habitantes de la Francia de la época, solo 300.000 pertenecían a clases privilegiadas de la aristocracia o del clero. La gran masa restante era pueblo llano con menores derechos y posibilidades. La marginación y miseria del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran paupérrimas: hambre, marginación, enfermedades y trabajo esclavizante, y sin ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. La ansiedad de ilustración. La ansiedad respecto entre la igualdad de los hombres y la fe en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu influyeron enormemente a la mentalidad de la época, forjando aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. Sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. El primer punto es el fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, clero y siervos. Así renació la república como sistema de gobierno en Occidente. Otro punto es la proclamación primera de los derechos humanos universales. Es el lema de la libertad, igualdad y fraternidad que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos, sin distinción de raza, ni credo ni nacimiento. Otro punto es la diferencia de las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. El último punto es el ascenso del bonapartismo, que fue el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron pusieron fin a este periodo histórico. Gracias. ¿Qué fue la Revolución Francesa y en qué año se llevó a cabo? La Revolución Francesa se llevó a cabo de 1789 a 1799. La Revolución Francesa fue un conflicto político-social que vio afectada a varias naciones de Europa. Estas se vieron afectadas gracias a que enfrentaban a partidarios y eran opositores del antiguo régimen. Etapa de la Revolución Francesa. En el año 1789 empieza la etapa monárquica y acaba en el año 1792. En el año 1789 se dan los Estados Generales y la Asamblea Nacional. En el año 1789 empieza la Asamblea Constituyente y termina en el año 1791. En el año 1791 empieza la Asamblea Legislativa y acaba en el año 1792. La etapa republicana. La etapa republicana empieza en el año 1792 hasta el año 1804. En el año 1792 se da una convención y la convención acaba en el año 1795. En el año 1795 se da un directonario y acaba en el año 1799. En el año 1799 se abre un consulado y termina en el año 1804. La etapa imperial. La etapa imperial empieza en el año 1804 hasta el año 1815. En el año 1804 empieza un imperio y en el año 1815
terminar el imperio. Los estados generales. Los estados generales eran una asamblea que se reunían en momentos de crisis y eran en las representantes de los tres estados o estamentos de la sociedad francesa, transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. El rey Luis XVI convocó de los estados generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles los empezaran a pagar. Pero los representantes del tercer estado, integrados por los banqueros, comerciantes, artesanos, campesinos y sectores populares urbanos, aprovecharon la convocatoria para solicitar el voto individual en lugar del tradicional voto por estamentos. Como este pedido fue rechazado tanto como por el rey como por los primeros estados, clero y nobleza, el tercer estado se retiró de los estados generales y formó una asamblea nacional. Gracias. Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789, los sectores populares de la ciudad de París asaltaron la Bastilla, una fortaleza en que la monarquía guardaba sus armas y encerraba a sus opositores. Esto salvó a la Asamblea Nacional, pero esto pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo, los derechos y también los privilegios de la nobleza. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las siguientes características: monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza, pago de impuestos, al igual que fiscales, exclusivamente tercer estado y estado llano, decadencia del comercio e industria, pues unían a tales causas como los reducidos salarios, la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio. Conclusión. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre el año 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen, que suplió su propia rigidez en el mundo cambiante, donde el surgimiento de una clase burguesa que recobraba cada vez más relevancia económica y el descontento de las masas, junto a la expansión de las nuevas ideas liberales, lograron la transformación de Francia que serviría más adelante de modelo a otras sociedades para abolir el absolutismo. En términos generales, se puede decir que los factores se convirtieron en una causa de la revolución de índole política, económica y social. Dicho proceso inicia en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales y llega hasta el Directorio cuando Napoleón Bonaparte se asienta en el poder a raíz de un golpe de Estado.